Buenas tardes. Eh, Voy a tener que grabar otra vez la clase por este medio porque tuve otra vez tuve problemas con la grabadora. Entonces voy a volver a grabar la clase. Bueno, hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de los microorganismos, ¿verdad? Todo lo que es este módulo, para los distintos microorganismos, ya sea bacterias, virus, hongos, protozoos, que entran dentro de lo que son los parásitos y las algas, ¿verdad? Que es la- una pequeña introducción, ¿verdad? Sobre lo que es la microbiología. La microbiología es la rama de la biología que se encarga justamente del estudio de los microorganismos, que son seres vivos que nosotros no podemos observar a simple vista. Estos incluyen las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos y las algas microscópicas. La microbiología es fundamental en muchas áreas, desde la medicina hasta la agricultura, la biotecnología y lo que es la ecología también. Hablando un poco de lo que es la historia de la microbiología moderna comenzó en el siglo XVII con el trabajo de Anton van Leeuwenhoek, quien fue el primero en observar y describir microorganismos utilizando el microscopio, que es el microscopio que se ve justamente ahí, que es un microscopio donde se coloca el material genético y la muestra se observa de costado, ¿verdad? Se observa de costado. Más adelante, en el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch hicieron también contribuciones fundamentales al demostrar microorganismos, lo que es la fermentación y en las enfermedades infecciosas, obviamente. Cuando hablamos siempre de enfermedades infecciosas, vamos a hablar de enfermedades causadas por algún tipo de microorganismo, cualquiera de estos que vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son estos tipos de microorganismos? Son los virus, que prácticamente son entidades acelulares, o sea, no son células que necesitan infectar células huésped para poder reproducirse. Luego están las bacterias, que son organismos procariotas unicelulares que pueden tener diversas formas, como cocos, bacilos y espirilos. Luego están los hongos, que incluyen las levaduras y mohos, que pueden ser unicelulares o multicelulares también. Los protozoos, que son organismos eucariotas unicelulares que a menudo son móviles, y las algas, que son organismos fotosintéticos que pueden ser unicelulares o multicelulares. Los microorganismos pueden ser procariotas, como son las bacterias, o eucariotas, como son los hongos y protozoos. Las células procariotas son mucho más simples que las células eucariotas, no tienen un núcleo definido, mientras que las células eucariotas tienen un núcleo definido y también organelos rodeados por membrana. La morfología microbiana es muy variada y puede influir mucho en la función y el hábitat de los microorganismos. Esto sería un poco una comparación entre lo que es una célula eucariota y una célula procariota, y vemos la diferencia, ¿verdad? La célula eucariota es la célula en sí que nosotros conocemos, que es la que solíamos estudiar mucho en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Se observa mucho los organelos dentro de lo que es esta célula, y el núcleo se puede observar que está bien definido, envuelta también en una membrana nuclear, mientras que la célula procariota no tiene esa cantidad no es tan compleja y no tiene esa cantidad de organelos, perdón. Y el núcleo en sí no está rodeado de una membrana nuclear, sino que está disperso dentro de lo que es el citoplasma en una zona, o sea, está un poco compactado, pero no está bien delimitado, bien definida en dónde está el lugar, pero en donde más o menos se concentra este material genético se le denomina nucleoide.
Hablamos un poco de las células procariotas, como les dije, tienen distintas características. La principal característica de la célula procariota es que no tienen una membrana que limite el núcleo celular y en cambio presentan lo que es el material genético disperso en el citoplasma. ¿Verdad? Los organismos procariotas, pro significa antes de y cario significa al núcleo, ¿verdad? Antes del núcleo, son evolutivamente anteriores a las células eucariotas, ¿verdad? Son, por ese sentido, son mucho más simples y son mucho más simples que aquellos que poseen núcleo, o sea, aquellos de las células eucariotas. Esta simpleza que caracteriza a los organismos procariotas ha permitido su gran diversificación, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de bacterias procariotas, ¿verdad? O de organismos procariotas en sí, ¿verdad? Lo que traduce en metabolismo sumamente diverso debido a la diversidad de y tipos, ¿verdad? Que existen. Y las células procariotas pueden ser autótrofas, o sea, que generan en sí su propio alimento, o sea, no necesitan de otro organismo, de otra sustancia o de otro material para generar su alimento o heterótrofas que es cuando sí necesitan, ¿verdad? O sí requieren de una sustancia o de una materia orgánica para poder sacar lo que es el alimento y poder tener energía a partir de ella. Luego están las células eucariotas, perdón, que ya son evolutivamente más avanzadas que las células procariotas, perdón, estoy confundiendo. La principal característica, como les dije, de este tipo de células es que el núcleo está bien definido, o sea, el material genético en sí está dentro del núcleo. La aparición también de las células eucariotas constituyó un paso importante en lo que es la evolución de la vida, ¿verdad? Gracias a que empezaron a aparecer este tipo de células, se empezaron a producir o empezaron a aparecer organismos multicelulares, ¿verdad? Ya sea plantas, ya sea algas, ya sea eh, protozoos, bueno, más algas y más plantas, hongos y animales en sí, ¿verdad? Presentan orgánulos con membranas y funciones específicas, ¿verdad? Como las mitocondrias, los lisosomas o los cloroplastos en el caso de las plantas. Acá están algunas de las diferencias entre las células eucariotas y procariotas. ¿Verdad? Las células eucariotas son ligeramente más grandes que las procariotas. La forma puede ser muy variada en las células eucariotas. En las procariotas generalmente son de forma de bastón, esférica o en forma de espiral. La organización en las eucariotas es unicelular o pluricelular. En las procariotas generalmente es unicelular. El núcleo, como dijimos, está bien definido en las eucariotas, en las procariotas no. El material genético está contenido en el núcleo, en las células eucariotas, en la célula procariotas no, está disperso en el citoplasma. Los ribosomas de las células eucariotas son ligeramente más grandes que las procariotas. Los granulos de membrana doble son las mitocondrias en todas las células eucariotas y los cloroplastos también. Y en las células procariotas están ausentes. Los granulos de membrana simples presentes en todas las células eucariotas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacuola, lisosoma, y en las células procariotas están ausentes o escasos. Y la división celular generalmente en las células procariotas es por mitosis o meiosis. En mitosis casi todas las células y meiosis las células germinales, ¿verdad? Los que participan en lo que es la reproducción. Y las células procariotas generalmente se dividen por fisión binaria, ¿verdad? En donde una célula madre se aumenta, o sea, duplica su material genético y se genera, aumenta de tamaño, obviamente, y se generan dos células idénticas a la célula madre. Luego hablando un poco de lo que es la microbiología ambiental y lo que es la ecología, ¿verdad? Los microorganismos juegan un papel crucial en los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. También forman parte de lo que es la microbiota humana, que es esencial para la salud. Hoy hablamos mucho de lo que era el papel que cumplían las bacterias dentro de lo que es el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, por ejemplo, principalmente en la mujer, ¿verdad?
que hay bacterias que deben estar ahí, que cumplen un tipo de función, ¿verdad? Por ejemplo, las bacterias que están en el tracto gastrointestinal, en el intestino, por ejemplo, participan en lo que es la digestión, ¿verdad? Que sin este tipo de bacterias viviendo ahí, nosotros no vamos a poder metabolizar realmente bien el alimento y no vamos a poder obtener todos los nutrientes necesarios. Y también hablamos un poco de los lactobacilos, ¿verdad? Que sin la presencia de estos microorganismos en lo que es el tracto genitourinario, principalmente en la mujer, esto va a favorecer, ¿verdad? Que otros tipos de microorganismos, ¿verdad? Que son un poco más patógenos, ¿verdad? Puedan crecer, ¿verdad? Debido a la ausencia de los lactobacilos, ¿verdad? Entonces puedan provocar realmente un tipo de infección. Los microorganismos patógenos son responsables de muchas enfermedades infecciosas. La microbiología médica se centra justamente en lo que es la identificación, tratamiento y prevención de estas enfermedades. Y los antibióticos son el principal tratamiento, o sea, una herramienta crucial para lo que es el tratamiento de las enfermedades bacterianas. Pero hoy en día la resistencia bacteriana es un problema que está creciendo cada día más. Riesgos y beneficios. Ahora, actualmente sabemos que hay dos tipos de microorganismos, que son los beneficiosos y los perjudiciales, ¿verdad? Teniendo en cuenta la cantidad de microorganismos que hay en el mundo, ¿verdad? Es muy escaso la cantidad de microorganismos que realmente a nosotros nos pueden causar enfermedades. Entre ellas están los virus que infectan otras células, modifican lo que es su metabolismo de esa célula, ¿verdad? Son muy específicos, ¿verdad? Solo infectan un tipo de célula, o sea, no es que el virus del dengue te va a infectar, qué sé yo, los pulmones, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿verdad? O sea, tienen su célula objetivo, ¿verdad? Y pueden ser destruidos por antivirales. Destruidos en sí, no, no tanto así, pero se pueden cortar los ciclos, ¿verdad? De replicación viral. Y al cortar ese ciclo de replicación, entonces tarde o temprano el virus desaparece. O sea, no les digo muere porque no se le considera un organismo vivo, pero termina siendo eliminado, ¿verdad? De lo que es nuestro organismo. Luego están los hongos que provocan infecciones cutáneas y mucosas, se tratan con antimicóticos y las bacterias que pueden invadir el organismo y liberar toxinas se dividen en cocos, bacilos, espirilos y pueden ser destruidos por antibacterianos que son los antibióticos. Por el contrario, ahora, como les dije hace rato, la mayoría de las bacterias que se conocen no nos causan ningún tipo de enfermedad. Incluso son muy beneficiosos, ahora como le di el ejemplo hace rato de los lactobacilos y algunos tipos de bacterias que se encuentran en lo que es nuestro tracto gastrointestinal, que sería lo que compone nuestra microbiota humana. La microbiota humana, especialmente la intestinal, juega un papel esencial en lo que es la digestión, el metabolismo y el sistema inmunológico. La microbiología ayuda a entender lo que es la composición y función de estas comunidades microbianas y su influencia en lo que es la salud humana, ¿verdad? Luego también hablamos un poco en lo que son los probióticos y prebióticos que hoy en día están muy de moda, ¿verdad? Muchos alimentos hoy en día contienen, ¿verdad? Ya sea probióticos o prebióticos, pero cuando hablamos de probióticos, hablamos que ese alimento o ese producto contiene microorganismos vivos dentro de él, y cuando hablamos de prebióticos, hablamos de compuestos que favorecen justamente el crecimiento de los microorganismos beneficiosos para nosotros. Y ese sería un poco lo que era la introducción. Cuando vimos lo que era la introducción a la microbiología, ahora vamos a pasar rápidamente a, vamos a pasar rápidamente a lo que sería el control de infecciones que también hablamos. Bueno, el control de infecciones, como habíamos hablado, se puso muy de moda
cuando pasó todo lo de la pandemia del COVID, ¿verdad? Se empezó a tener mucho más en cuenta, ¿verdad? A este, a este departamento en sí, ¿verdad? De lo que son los establecimientos de salud. ¿Qué sería el control de infecciones? El control de infecciones es una disciplina crítica dentro de lo que es la salud pública y la medicina en sí, que se centra justamente en prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en diversos entornos como hospitales, clínicas, hogares de ancianos y la comunidad en general, ¿verdad? ¿Cuál sería la importancia del control de infecciones? Sería la reducción de la morbilidad y la mortalidad en sí. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de la cantidad o sea, de reducir la cantidad de contagiados por un tipo de microorganismo, ¿verdad? En un determinado lugar, en un determinado tiempo. Y de la mortalidad hablamos de la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Por algún tipo de microorganismo. La prevención de justamente de esto va a permitir justamente que se produzcan brotes epidémicos y pandemias en sí, y mejora la calidad de la atención médica, obviamente, ¿verdad? Porque les puedo asegurar que a nadie le va a gustar ir a trabajar en un lugar donde eh, no hay medidas sanitarias, está todo sucio, uno no cuenta con tapabocas, el equipo básico, ¿verdad? Para brindar una buena atención de salud. Y lo mismo para el paciente, tampoco no va a sentir esa seguridad o no va a sentirse cómodo, ¿verdad? En ser atendido en un lugar así. ¿Cuáles son las estrategias del control de infecciones? Están la higiene de manos. O sea, todo esto se puso muy de moda y se empezó a darle muchísima más importancia después de lo que fue la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, la higiene de manos, que creo que es la que más se perdió hoy en día. Luego está el uso del equipo de protección personal. Más adelante vamos a hablar de todos estos, ¿verdad? Lo que es la diapositiva, ¿verdad? Luego está la desinfección y esterilización, el aislamiento de pacientes, la vacunación, la educación y la capacitación en sí, la vigilancia y monitorización y las políticas y protocolos institucionales. Bueno, todo eso se hace justamente para que uno evite contagiarse, ¿verdad? Con algún tipo de microorganismo y tener algún tipo de enfermedad. Bueno, ¿qué pasa si por más que hayamos hecho todo eso, el organismo ingresa a nuestro cuerpo? Entonces ahí empieza a actuar lo que es la inmunidad. La inmunidad sería el conjunto de mecanismos y respuestas fisiológicas del organismo que le permiten reconocer y defenderse de patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos, así como también de sustancias extrañas y dañinas en sí, ¿verdad? Como por ejemplo, si a nosotros nos agarra y nos clava una, nos entra una espina, ¿verdad? Eh, nos entra una espina, ¿verdad? Si dejamos esa espina ahí al día siguiente ya vamos a notar que está hinchado, que está rojo, bueno, todo eso, porque la inmunidad en sí está actuando así, ¿verdad? Está actuando ahí. La respuesta inmunológica en sí involucra una red altamente coordinada de células, anticuerpos y proteínas del sistema inmunológico. ¿Cuáles son los tipos de inmunidad? Entonces está la primera, que es la inmunidad innata o inespecífica, que es un sistema de defensa con el que uno nace y que lo protege contra los microorganismos. Este tipo de inmunidad consiste en barreras que impiden que sustancias extrañas peligrosas ingresen al cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de respuesta, ¿verdad? Para que un agente biológico produzca lo que es la infección, debe atravesar primeramente una importante barrera defensiva y superficial conformada por la piel y las mucosas, ¿verdad? Ya sea el tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, tracto genitourinario, ¿verdad? La cual funciona siempre que nosotros tengamos intacto, ¿verdad? Una vez que
tengamos algún tipo de lesión, obviamente eso va a favorecer a que el microorganismo en sí pueda ingresar y pueda producir un tipo de infección, ya sea a nivel local, ¿verdad? Ya sea en el lugar donde entró o pueden pasar a circulación y irse a otro lugar y causar la infección en otro lugar, o que la infección en sí sea eh, mucho más, ¿cómo les puedo decir? Que sea mucho más perjudicial, que sea mucho más dañino para el organismo en sí y que quede, por ejemplo, en circulación y que la infección sea general del cuerpo en sí, general, que sería lo que se conoce como una bacteriemia, ¿verdad? Entonces ya ahí se tiene que tomar otro tipo de medida, ya implica lo que es una internación, ya implica antibióticos 24 horas durante 7 8 9 10 días inclusive, ¿verdad? Por eso siempre hay que tratar en lo posible las infecciones, ¿verdad? Y que sean locales y que se trate ya ahí, ¿verdad? Que no se deje estar, que uno no se deje estar y que trate cuando la infección es solo en un lugar en sí, ¿verdad? Por eso no hay que decir, ah, no, me raspé nomás y ya, ¿verdad? Esa raspadura se puede infectar y esa infección que generalmente, o sea, que primeramente estaba en el brazo, esa bacteria puede pasar a circulación y al pasar a circulación ya sabemos que puede ir a parar a cualquier lado del cuerpo. Las lágrimas, la saliva y el muco contienen enzimas como la lisozima que pueden destruir las paredes celulares de las bacterias y el ácido del estómago también mata muchas bacterias, ¿verdad? Cuando uno los ingiere, ¿verdad? Luego están los macrófagos y los neutrófilos, que estas células engullen y digieren patógenos a través de un proceso llamado fagocitosis. Los macrófagos también liberan señales químicas que reclutan las células inmunitarias al sitio de lo que es la infección. La fagocitosis sí sería más o menos que este tipo de células se va en el lugar donde se produjo la infección y encuentran las bacterias y le ponen a la bacteria. Básicamente es eso. Cuando los tejidos se lesionan o infectan, se desencadena una respuesta inflamatoria. Esta respuesta incluye la liberación de histamina y otros mediadores de lo que es la inflamación, que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Justamente este aumento de la permeabilidad va a hacer que pasen más las células sanguíneas, las células de defensa, al lugar de la infección. Hablamos un poco de las células ahora, o sea, primeramente hablamos de las barreras que son lo que es la piel y las mucosas, luego hablamos ya de algunas células que actúan, ¿verdad? Como los neutrófilos y los macrófagos, y ahora vamos a hablar un poco de las proteínas del complemento, que es un sistema de proteínas, o sea, es un conjunto de proteínas realmente en la sangre que cuando se activan pueden destruir directamente los patógenos o también pueden opsonizar los patógenos. ¿Qué sería opsonizar? Se van y se adhieren a este patógeno en sí y hace que las células como los neutrófilos o los macrófagos puedan detectarlas más rápido. Entonces se van y actúan mucho más rápido. Luego están las células asesinas naturales, que son las células NK. Reconocen y destruyen células infectadas por virus y también células tumorales, ¿verdad? Liberan perforinas y granzimas dentro de esa célula que está infectada por el virus y mata a esa célula en sí, ¿verdad? ¿Por qué le tiene que matar únicamente? Justamente para que no use los organelos, o sea, no use la maquinaria en sí de esta célula para poder replicarse. Entonces, al matar a esa célula no se puede replicar el virus y tarde o temprano ese virus va a destruirse, ¿verdad? O va a ser eliminado por la inmunidad. Luego ya está. Eso sería toda la inmunidad innata, que es la de acción rápida. Luego está la inmunidad adaptativa, que dentro de lo que es la inmunidad adaptativa tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Cuando hablamos de inmunidad humoral, vamos a hablar de los linfocitos B y de la producción de anticuerpos. Los linfocitos B
producen anticuerpos específicos para los patógenos. Los anticuerpos neutralizan, perdón, los patógenos, facilitan su destrucción por otras células inmunitarias y activan también lo que es el sistema de complemento. La función o la acción de las inmunoglobulinas, o sea, de los anticuerpos en sí es muy parecida al de las proteínas del complemento, o sea, se adhieren a lo que es el patógeno en sí y esto hacen que otras células del sistema inmunitario puedan reconocerlas más fácilmente y puedan eliminarlas más fácilmente. Y luego están las células de memoria, que algunos linfocitos B se convierten en células de memoria, o sea, no generan anticuerpos ya, ¿verdad? O sea, se quedan, se agrandan, aumentan un poco de tamaño y se quedan como células de memoria, que permiten una respuesta mucho más rápida y eficaz si este patógeno vuelve a invadir el organismo. Justamente esto es lo que se estimula en el momento de la vacunación. Y luego está la inmunidad celular, perdón, que están los linfocitos T citotóxicos que se le llaman también linfocitos T CD8. Estas células reconocen y destruyen células infectadas por patógenos intracelulares como virus, liberando moléculas citotóxicas que inducen a la apoptosis, o sea, su acción es muy parecida a las células NK. Luego están los linfocitos T colaboradores que también son conocidos como CD4 que ayudan a activar y dirigir otras células inmunitarias, incluyendo los linfocitos B y T citotóxicos a través de la liberación de citocinas. Y luego están las células de presentación de antígenos, ¿verdad? Las células presentadoras de antígenos, también como se le conoce, APC, como los macrófagos y las células dendríticas, procesan los antígenos de los patógenos y los presentan en lo que es la superficie de a los linfocitos T, iniciando y modulando así la respuesta adaptativa. Entonces sería un poco todo lo que es la inmunidad en sí, todo lo que ocurre, ¿verdad? Dentro de nuestro organismo. Y como les dije hace rato, los mecanismos de prevención y control de infecciones serían la higiene de manos, que es la que más se perdió después de lo que fue la pandemia. Se perdió bastante. Antes era muy común ver en los distintos tipos de establecimientos, ahora la bacha con la canillita, ¿verdad? Ahí para lavarse la mano, hoy en día ya no hay, ¿verdad? Prácticamente ya no hay. Antes inclusive uno no podía entrar a los establecimientos, te sacaban si es que vos no te lavabas las manos. Luego están los desinfectantes a base de alcohol, que también era muy común que uno entraba a tal lugar y veía también el alcohol, ¿verdad? Tenía el alcohol a disposición. Luego está el uso de mascarillas, que también se perdió bastante. Hoy por hoy, por el tema del humo, veo que se está volviendo a utilizar, ¿verdad? O el humo del ambiente, pero también es una práctica que se está perdiendo de a poco, ¿verdad? Luego está el uso de guantes, ¿verdad? Para evitar el contacto directo con los fluidos corporales y superficies contaminadas. Esa parte es más para lo que es el personal de salud, ¿verdad? Que hoy en día se está utilizando muchísimo más. Eh, Se está dando muchísima más importancia al uso. No da gusto usar, se siente raro, todo lo que quieran, pero es muy necesario. El uso de batas y protectores faciales también, que antes prácticamente el uso de las batas y los protectores faciales era más algo que se usaba en el quirófano. Hoy en día ya uno va a lo que es algún establecimiento de salud y ve así ya sean médicos, enfermeras, técnicos, bioquímicos, radiólogos, ¿verdad? Que están utilizando la bata, el EPP, ¿verdad? Con la mascarilla, ya sea protector facial o anteojo encima, algún tipo de anteojo protector. Luego está la limpieza de la desinfección, la limpieza regular de las superficies y equipos médicos, la esterilización también, el uso de métodos como el autoclave, la esterilización por vapor o la esterilización química para eliminar todos los microorganismos de los instrumentos médicos. Luego están las vacunas, como les dije que la vacuna, la función es generar
inmunidad, ¿verdad? O sea, generar una respuesta mayor en el momento que algún tipo de patógeno ingresa a nuestro cuerpo, generalmente virus, algún tipo de virus. Ahora se trata de aumentar lo que es la inmunidad, o sea, los tiempos, ¿verdad? Luego está la capacitación del personal de salud, que es la formación continua también de técnicas y prevención de infecciones y control de infecciones, como la higiene de manos, el uso adecuado del EPP y los protocolos de desinfección, la educación pública en sí, la campaña de sensibilización dirigida a la comunidad para promover prácticas de higiene y prevención, ¿verdad? También hoy en día sabemos que prácticamente todo el mundo tiene a disposición lo que es un celular, tiene a disposición lo que es el internet y hoy en día salta cualquier tipo de alarma, ya sea de algún tipo de enfermedad nueva, ¿verdad? Que puede ser potencialmente contagiosa. Entonces uno ve eso en las noticias o en Facebook, en Instagram, que le sale la noticia. Entonces uno lo primero que hace, agarra una, por ejemplo, la viruela del mono. Entonces agarra uno, ¿qué es lo que es la viruela del mono? Bueno, ¿cómo se contagia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? O sea, hay mucha educación hoy en día en ese sentido. Luego está la vigilancia la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Que es la monitorización de las tasas de infecciones y la identificación temprana de brotes para implementar medidas de control rápidamente. Y los reportes de notificación, reportes de infección, perdón, que son la notificación obligatoria de ciertas infecciones, ¿verdad? Que puedan ser contagiosas o de enfermedades que puedan volver a reintroducirse dentro de lo que es el territorio nacional, ¿verdad? Entonces se controla mucho también eso. La ventilación adecuada, mejorar la circulación del aire en los entornos de atención médica para reducir la concentración de patógenos en el aire y el manejo de residuos, ¿no? O sea, seguramente alguna vez cuando fueran al hospital ya van a ver distintos tipos de colores de bolsa, entonces cada tipo de bolsa tiene su función, ¿verdad? Yo no puedo tirar algún material que está lleno de sangre en una bolsa negra, ¿verdad? Que no es lo correcto. Y luego está lo que es la esterilización, desinfección y antisepsia, ¿verdad? Estoy hablando rápido, esterilización se define como la destrucción de todos los microorganismos, incluyendo las esporas, ¿verdad? O sea, ahí muere todo en el proceso de esterilización. Y entre la desinfección y la antisepsia, la diferencia con lo que es la esterilización es que no mueren todos los microorganismos. Y cuando hablamos de desinfección, hablamos de eh, como le digo, de objetos inanimados y antisepsia hablamos de organismos vivos, o sea, nosotros, de las manos, los pies, la cara, etcétera. Eso sería la parte de control de infecciones. Ahora voy a parar esta grabación y voy a volver a entrar en otro